Buenos días, compañeros y compañeras. Bueno, pues desde la Secretaría de Igualdad y Juventud, la verdad es que venimos en un poquito, pero más optimistas. A todos os ha llegado el tema de la sentencia del Corte Inglés, del incumplimiento del documento de plan de igualdad. Os hemos enviado a todos la sentencia. No es que nos den la razón al 100%, pero bueno, algo nos reconocen. Pero sí nos reconocen algo muy importante. Y lo dice tal cual la sentencia, es que los planes de igualdad se configuran como manifestaciones de la negociación colectiva, en las que la información y transparencia por parte de las empresas se constituyen en requisitos imprescindibles para que se alcancen sus fines, tal y como se recoge en la Ley de Igualdad en su artículo 47. Esto les da a las empresas la obligatoriedad de facilitar los datos y cumplir los documentos de plan de igualdad. Yo he dividido la intervención en dos. Por un lado, voy a pasar a informaros y explicaros un poquito de las sentencias y las situaciones que vosotros y vosotras nos hacéis llegar a la Secretaría con esas situaciones que estamos viviendo de reducciones de jornada y de cotizaciones. Bueno, lo primero, pues eso, ya que estábamos con el Corte Inglés, explicaros un poquito en qué ha consistido la sentencia. Nosotros hemos hecho un documento en el que explicábamos y denunciábamos el incumplimiento del documento de plan de igualdad del Corte Inglés. Hacíamos mucha incidencia en cuestiones como la promoción de las mujeres en la empresa, la uniformidad y la retribución, entre otros muchos incumplimientos. Pero para nosotros esos tres puntos eran como el punto clave de desigualdad en la empresa. El juez, es que como me he leído tantas. Bueno, pues el juez nos dice que si es verdad que la retribución, el Corte Inglés reconoce que no nos ha facilitado los datos de retribución de forma anual para la implantación de medidas de acción positiva año a año e ir alcanzando y eliminando esas desigualdades que pudieran surgir en la empresa, y que las facilita los datos el 19 de noviembre de 2012, cuando la vigencia del documento termina en mayo del 2013. Aún así, el juez se lo reconoce que ha dado los datos. Nos da la razón en las retribuciones, que no hemos podido ver un incumplimiento total, y la uniformidad. El Corte Inglés uniforma a las mandos mujeres, pero no les pone uniforme a los mandos hombres, de tal forma que las mujeres, la visualización que tenemos al entrar en un centro comercial como el Corte Inglés es que las mujeres vamos todas de uniforme y los hombres pueden ir con lo que ellos consideren. Aquí es donde las dos únicas cuestiones que el juez nos da la razón. Sí es verdad que la promoción pues no lo toma como incumplimiento, pero bueno, si tuviéramos los datos de retribuciones, ahí eso se vería vinculado a cuestiones de promoción. Tenemos la posibilidad de recurso, que bueno, entre los servicios jurídicos, la sección sindical estatal del Corte Inglés y la Comisión Ejecutiva Federal, pues veremos qué hacemos y hasta dónde queremos o no llegar. Hay otras sentencias que nos habéis hecho llegar, como son de la empresa H&M. H&M estábamos en plena negociación del documento de plan de igualdad y desde Zaragoza, desde Asturias, nos hicisteis llegar sentencias de incumplimientos sobre reducciones de jornada. Compañeras que tenían una reducción de jornada y H&M, ellos nos explicaban y nos intentaban convencer de que siempre eran los encargados de tienda, pues modificaban esos horarios a las madres, porque no había ningún padre con reducción de jornada, eran todo madres. Entonces, pues bueno, se ha llegado a cuestiones de conciliación, se han llegado a conciliar esos acuerdos. Ha habido incluso
incumplimientos de esas conciliaciones y hemos vuelto a tener que demandar, pero al final las compañeras están con el horario que ellas habían decidido y con el que realmente necesitan para ejercer su derecho, que es cuidar de su menor. Hay una sentencia que nos hizo llegar el compañero Joaquín de Euskadi, que por cierto colabora muchísimo con nuestra secretaría y nos hace llegar todo lo que a él le llega, y es una compañera también del Corte Inglés, en el que el cálculo de la indemnización por despido improcedente, con una reducción de jornada por un cuidado menor entre los 9 y los 10 años, se tiene que hacer conforme al salario que percibía antes de la reducción de jornada. Esto es la importancia que tiene de supervisar todas y cada una de estas cuestiones en los centros de trabajo, porque ante la avalancha de despidos que están sucediendo ahora mismo en nuestras empresas, seguramente que, perdóname la expresión, no la intenten colar, y sobre todo a las mujeres, que somos las que mayor número de reducciones de jornada hemos solicitado. Tenemos también una sentencia que nos ha hecho llegar la compañera de Macro, Leonor, en la que una compañera tenía una situación de reducción de jornada con horario de mañana. Durante esa reducción vuelve a ser madre y solicita una reducción en el mismo turno de mañana, pero con un distinto horario. La empresa pues argumenta lo que siempre argumentan, y más ahora después de la reforma laboral, que son las razones organizativas. Ella era cajera y el juez no solamente le dice que las razones que argumenta la empresa no son suficientes, sino que dice que la reducción de jornada constituye un derecho del trabajador o la trabajadora y es quien debe decidir elegir la concreción horaria, ya que es la persona capacitada para determinar cuál es el momento más adecuado para cumplir con las obligaciones derivadas de la guarda legal del menor, y excluye a que esto lo haga el empresario. Nadie mejor que el padre o la madre sabe cuándo su hijo o hija necesita ser cuidado. Y así lo resalta la sentencia. Sí es verdad que tenemos muchas en contra, con cuestiones de reducción de jornada, pero sentencias como esta nos hacen ver que aun con las dificultades que las empresas nos están poniendo incluso para trabajar, si lo llevamos a los tribunales podemos ganar y podemos disfrutar de esos derechos que tanto nos ha costado. Bueno, pues dicho esto, sí, por favor, reclamar siempre que nos hagáis llegar todas las situaciones, sentencias, incluso las que no nos den la razón, porque así podremos hacerlas llevar a otros ámbitos y estudiarlas de una forma más concreta. Me voy ya al análisis de nuestra secretaría, nuestra función principal en la secretaría, que son las negociaciones de los planes de igualdad. Seguimos negociando planes de igualdad. En estos 8 años, desde el 2008, hemos tenido encima de la mesa 78 documentos, 78 planes de igualdad, de los cuales 47, el 60,3%, ya han sido acordados, o sea, negociados y en su caso acordados. Salvo uno, los demás, la UGT ha llegado a acuerdo. Uno que es el plan de igualdad de Carrefour. Salvo ese, los demás, la UGT hemos conseguido llegar a acuerdo, unas veces mejor, se nos quedan muchísimas cosas, siempre hay que destacarlo, se nos quedan muchísimas cosas en el camino de la negociación, pero ni qué decir tiene lo que venimos luchando y trabajando, y esta reforma pues nos impide. Bueno, pues 47 tenemos ya cerrados y 39,8 en negociación. Los contenidos, pues llevamos más o menos los mismos, pero muy condicionados por esa reforma. Nos encontramos con las mismas dificultades, la falta de transparencia en los datos, en cuestiones como la promoción,
como es la publicación de vacantes. Las empresas son muy recelosas a facilitarnos esa documentación y sobre todo a los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Nunca publican sus vacantes y menos ahora, claro. Y sobre todo la aplicación de medidas de acción positiva para las nuevas contrataciones para que las mujeres accedamos a puestos de responsabilidad. Nos está costando mantener el mismo discurso porque hay determinadas medidas que la reforma nos complica, como es la concreción horaria en las reducciones de jornada, porque nos vamos a jornadas completas y nuestros sectores pues apuestan claramente por las jornadas parciales. Entonces, es un problema que nos está surgiendo. Hemos avanzado de una forma importante en cuestiones de igualdad en nuestro sector. Ya no se escucha esto como algo extraño, pero todavía hay empresas que se niegan a reconocer esas desigualdades que aparecen en su diagnóstico y que, por lo tanto, se niegan a esas medidas de acción positiva por su imagen de empresa. No les gusta que digamos que hay desigualdades en ningún ámbito, ya no solamente el salarial. Seguimos con el mismo problema que nos iniciamos, que son las medidas que cuesten dinero. Ninguna inversión económica. Y ahora han hecho suyo el lema en su discurso más recurrente, que es el de la situación económica de la empresa. No podemos, esto no se puede, no podemos promocionar a cambio de empleo, o sea, lo que se les ocurre. Nos surgen casos en los que la firma se nos hace difícil. Teníamos el caso de que os comentaba antes del Plan de Igualdad de H&M. Nosotros estábamos en plena negociación y, a su vez, nos estaban llegando al despacho miles de incumplimientos de reducciones de jornada ya cerradas, con modificaciones horarias. Entonces, se nos hacía muy difícil y se nos hace muy difícil. Y siempre tenemos que buscar esas medidas para intentar corregir lo que ya está sucediendo y en el diagnóstico no nos consta la importancia de tener una información paralela a la que la empresa nos ofrece. E igual nos ocurre en documentos ya firmados, negociados y firmados, que resulta que a los 6 meses pues, la empresa lleva a cabo modificaciones de condiciones de trabajo y siempre se contradicen con lo acordado en cuestiones de conciliación. La mayoría de las empresas están tocando la jornada, están tocando el salario y eso, cuando tienes una medida de conciliación que facilita, pues se contradice mucho. Nuestra situación de la negociación pues nos están influyendo decisivamente en las empresas en las que estamos negociando un plan de igualdad y en el transcurso de esa negociación pues se produce, inician una negociación paralela, como puede ser un ERE, como puede ser un artículo 41, un cambio de la dirección de la empresa, la desaparición de la empresa, la absorción de esa empresa por otra. Entonces, o incluso de una empresa tener la obligatoriedad de negociar el plan de igualdad y estar casi al fin, y la empresa bajar su número de trabajadores y trabajadoras, y como ya no tiene obligatoriedad, pues se termina la negociación ahí y nunca se llega a un acuerdo ni nunca se llega a nada de lo dicho. Todo esto a excepción de que tenga un requerimiento de la inspección. En el momento que la inspección les requiere dinero, todo es su interés en terminar la negociación del plan de igualdad, en llegar a un acuerdo con las partes sindicales, todo es un esfuerzo, pero tiene que haber dinero de por medio. Y en este momento, hasta el 2012, sí ha habido requerimientos de la inspección y además importantes, con cantidades importantes, pero no sabemos lo que va a ser en el 2013. No sabemos si esto va a ser una prioridad, la desigualdad salarial, como lo era hasta el 2012, o si vamos a priorizar otras cuestiones.
Una sensación que nos queda a nosotros dentro de la Secretaría es que antes el plan de igualdad las empresas lo ponían en valor, lo vendían como un valor añadido en la empresa y ahora lo han dejado como mero trámite burocrático. Entonces es algo que nos preocupa, pero sí algo que nosotros debemos ser consecuentes con ello y tener la responsabilidad de que esto no ocurra. A pesar de todo, nosotros en la Secretaría valoramos muy positivamente que las mesas de negociación sigan en marcha como espacio de interlocución con las empresas, porque en ocasiones esta es la única negociación colectiva. Y en situaciones como las que estamos viviendo en ciertas empresas, que lleguemos a acordar y mejoras para los trabajadores y trabajadoras y reconocimiento de nuestros derechos, pues yo creo que es a tener en cuenta y a una negociación que no la podemos tomar como la toman las empresas. Si no tenemos requerimiento, no tiene importancia la negociación del plan de igualdad y no somos conscientes de lo importante que puede llegar a ser. En nuestra Secretaría, además de planes de igualdad, también tenemos la responsabilidad de los jóvenes. Yo sé que sí es verdad que ahora no podemos desagregar nuestra negociación colectiva en colectivos, valga la redundancia, pero sí tenemos que tener en cuenta que el paro afecta en un 55,12% más a los jóvenes que al conjunto de la población. En nuestros sectores, en mayor medida, tenemos que ser conscientes de este hecho, porque tenemos una afiliación que, aun con la situación que estamos viviendo, con la precariedad que los jóvenes sufrimos en las empresas, tenemos en el 2012 2.500 menores de 35 años más que en el 2011 afiliados. Y nos representan casi 300 jóvenes más que a comisiones obreras. Esto es un punto a tener en cuenta. Tenemos que representar y negociar para quienes ponen en nosotros esa confianza de representarnos a las empresas y de verse respaldados por nosotros. Nosotros creemos desde la Secretaría que sabemos y somos conscientes de que en esta situación es difícil, pero queremos que los jóvenes se vean representados y que se vean peticiones en esas plataformas de convenio suyas o nuestras. Todavía soy joven. Como es promover la estabilidad de empleo, establecer porcentajes de plantillas fijas, fomentar el contrato indefinido o orientar a la ayuda a la contratación a aquellas empresas que reduzcan su tasa de empleo temporal y mantengan altas tasas de empleabilidad. Bueno, pues todo esto desde la Secretaría de Igualdad es lo que os queríamos trasladar y estamos a vuestra disposición en cualquier pregunta o comentario que nos queráis hacer. Muchas gracias.